Gente que se comienza a conectar. Vamos a comenzar hoy día la charla sobre frenos. Luchón, como es de costumbre. Nuestro buen amigo Luchón. ¿Qué pasa con los cabros? ¿Cómo estáis? Aquí, aprovechando un día martes cualquiera, o sea, un día miércoles cualquiera, ya ni siquiera sé en qué día estoy, weón. Mierda, weón. Pero aquí, haciendo como que existo. Buena David, ahí caché que se conectó Carlito. Ahí vamos a esperar un rato, hoy día el tema se viene interesante. Creo que el tema hoy día es bien, y puede generar debate. Esa es la weá más entretenida de todas, yo creo. El, Sí, el debate cruzado, weón. sí, ¿Qué ahí nos opináis? vamos a agarrar a cuchillazos virtuales. Sí, weón, Como, ¿quién más da, nos da queda? pa, ¿Quién más da nos pa- queda da pa jugar? mucho, da pa caleta, weón, da pa mucho. Mira, ahí ya te he preguntado una cuestión de cuáles son los mejores. No, al tiro, baneado. Chao. No, me puedo carrilear, porque de hecho, Ya. aprovechando que Pero está no el elijo Carlos qué tipo de freno. conectado, sí, pero por ejemplo, aprovechando que el Carlos está conectado, o que se metió ahí y lo vio, tuvimos una discusión una vez y creo que en un par de meses más deberíamos cerrarla respecto a frenos mecánicos. De ciclocross. Creo que es algo que tenemos que discutir sobre Carlitos Clark, que está ahí conectado. Saludos para él, al David y obviamente a toda la gente que quiera vernos durante este rato que vamos a tirar la talla y conversar con el Nacho acerca de frenos. Sí, hoy día vamos a hablar de frenos. Claro, Frenos, esta charla no componentes de es. freno y toda la paja. Sí, esta charla no es recomendada para piñón fijo, fixeros, tracklocross, así que si es que ellos están metidos Yo acá, creo, yo nada que creo hacer, que esto no yo es para creo que ustedes. no es recomendable para brakeless. Eso Por cabe eso, recomendar. O sea, si quieren aprender, bacán. Nosotros estamos felices de duda, concepto como tiro largo, corto, porfa, si lo pueden aclarar antes de comenzar. Sí, pues, obvio, si todo por su esto pollo. creo que todo esto tiene una introducción previa, no vamos a estar hablando a la vida. ¿Qué tal los Magura HS33 hidráulicos para seguridad en cicloturismo? Ahí también vamos a estar hablando de los frenos Magura hidráulicos, frenos de llanta hidráulicos, que eso es Claro, todo un tema una, también. es lo Creo que hay en verdad que en ese tipo de freno. Es la opción que hay, Magura solamente. eh, sí creo que es lo que hay, no sé si la gente que hace trial nos puede corregir, pero está interesante también ver el punto de vista ahí con Magura, que es bien interesante. De hecho, una vez se me ocurrió hacer un cruce medio raro con Magura y una manilla hidráulica, una weá se me ocurrió en la cabeza, pero lo dejé Mm, ahí súper rápido. los drones, ¿Qué por drones, supuesto. guatón? Vamos todo de drones, porque usan mucho freno los drones, así que hay que hablar de drones. Ah, bueno, hablaremos de drones también entonces, Vladi. Sí, obviamente O los sea, cantilevers lo vamos a mencionar. todo parte o sea, todo hay que partir de alguna parte. Y a mí personalmente me encantan los cantis, pero tienen su contra muy en opinión personal también. Pero, ojo, O igual, vos, sigue hablando. sí, obvio, mi primera bicicleta de ciclocross tuvo cantilever. Creo que, o sea, de hecho yo ocupé, los únicos frenos cantilever que he tenido han sido los Avid Shorty Ultimate. Para los que no sepan, es un modelo de cantilever que sigue haciendo Avid, que es el tope de línea de la marca en cantilever. Hay muchas cosas que podía hacer, obviamente, para mejorarlo, pero tiene sus limitaciones y también vamos a hablar, obviamente, de cantilever. Ahí también caché que pueden tocar el tema de los frenos cruzados para drop bar. El Nacho ocupa freno, parece que tú Usaba. ocupas frenos cruzados. ¿Usabais? Ah, lo usabais. Sí. Lo usaba y lo saqué porque no lo usaba. Como que al final era. Se los puse para usarlo y al final nunca usaba esa posición para frenar y preferí venderlo y quedarme solo con los frenos principales. Pero sí, Oh, también podemos hablar de ese tipo de frenos, cómo se instalan, cuál es la gracia de esos frenos y la ventaja y desventaja. obvio. Yo creo que estamos más o menos como ya para empezar. Creo que es ¿Sí? un buen Mira, yo momento. quiero dar una introducción. ¿Qué es un Adelante. freno? Según la RAE, un freno es un mecanismo que sirve en las máquinas y carruajes para moderar o detener el movimiento. Ya, y una vez que terminamos esta introducción, podemos seguir con todo lo demás. Obvio, hay que hacer una introducción. Ahora, la introducción es
La introducción es súper amplia, pero claro, al final lo que necesitáis en este caso, en un velocípedo, necesitáis detenerte de alguna manera, y como los velocípedos han ido evolucionando a tal extremo que necesitamos hay muchos tipos de freno, muchos tipos de, no sé cómo, no sé cómo podría expresarlo hoy en día, cómo es la diversificación de material en freno, pero vamos a catalogarlo, yo creo, en dos grupos grandes, importantes, que uno es el freno de llanta, que es el que tiene un patín de goma, que frena directamente o actúa directamente sobre las llantas de freno, y el freno de disco, que tiene obviamente un rotor metálico sobre el cual un par de pastillas con unos pistones se accionan y empieza el frenado, entonces el frenado no va directo sobre la horquilla, sino que va directo sobre la masa y ahí va haciendo el proceso de detención. Mira, aprovechando ese asunto de los frenos de disco y frenos de llanta, lo primero que se empezaron a usar, bueno, además de esos frenos, no sé si habrán sido los primeros o no, pero los frenos tipo contrapedal, que también son una opción, claro, no sé si habrán sido más antiguos o más modernos que los otros tipos de frenos. claro. También se usaban antiguamente los Freno frenos de tambor, también hay de hay ese tipo de freno cosas. neumático, hay unos frenos mecánicos que van como que frenan así como directo sobre el neumático también. Sí, esos son los de cuchara. Claro. Ahora, yo creo que aquí todo el mundo quiere hablar en verdad sobre cómo es el ciclismo moderno Claro, y lo que te cuáles son gusta. los frenos que hay hoy por hoy, o qué es lo que vamos a hablar hoy día. Sí. Y Mira, yo acá cuál es la mejor tengo opción, por qué o por qué no. un ejemplo de cantilever. Estos son unos cantilevers que se usaban mucho antiguamente, ya sea en ciclocross, en turismo también se usaban, bicicletas de cicloturismo venían solamente con cantilever, y con las bicicletas de montaña de los 80, 90, todas venían con estos sistemas de freno. ¿Y esto cómo funciona? La bici, la bici de Randoner también actualmente, muchas bicicletas Randoner de fábrica o sea, de fábrica entre comillas, pero se sigue fabricando y se sigue ocupando el cantilever. Ahí Claro, también, este por ejemplo, este es un freno que es como uno de los primeros o sea, el primer tipo de freno que se empezó a usar en montaña. ¿Y en qué consiste? Es muy similar al V-Brake, pero que tiene un cable que cruza de un lado hacia otro. Y desde el centro sale otro cable que actúa con la manilla. Está ese sistema, o bien el que el cable viene directamente desde la manilla y luego se tira, no, para allá, se tira para allá. Entonces viene para acá, se tira para allá, y luego aquí hay otro cable que te engancha acá. Entonces, ¿en qué consiste? De que el cable cuando tira hacia arriba hace de que estos frenos se acerquen. Eso es como si claro, la funcionalidad de estos frenos. Es un sistema lo igual otro, engorroso de ajustar, ese tipo de cosas, como que tiene muchos ajustes. Podía ajustarlo como quiera, y podía ajustarlo para que frene más, para que frene menos. También podía alejaros a acercar las pastillas. Y si no eres muy bueno en la mecánica, estos van a ser un parto, porque y además el tipo de ajuste que tiene aquí el patín, como que se ajusta para todos lados al mismo tiempo. Entonces, sí, ahí como para tener. Los es un modelos ya no tema, a tienen mí ese problema. claro, los más modernos no, pero todavía sigue habiendo ahí, como dice el Vladi de Atom Cycles, que le mando un saludo, son frenos que son más para uso romántico, incluso bicicletas de cicloturismo, y hay muchos. El otro día, por ejemplo, escuché un reportaje de Ronnie, de Ultra Romance, no sé si lo conocen, que es el creador de ahora la marca de neumático ultradinámico. Fue auspiciado y embajador de Specialized, y es una persona que la verdad tiene mucho conocimiento del mundo del bikepacking, más que el ultraciclismo, yo creo que del goce del ciclismo como este ciclismo moderno, como me gusta decirlo. Eh, Creo que él los defiende y los defiende súper bien por varios motivos, porque no hacen, la ventaja de estos frenos es que, uno, son muy económicos de mantener, podéis mantenerlos, podéis hacer los servicios casi con llaves muy comunes en la casa, podéis hacer todo el servicio con llaves muy simples en tu casa, o sea, más allá, puta, si tenéis poco presupuesto, con una llave francesa, con un juego de llave Allen barato, podríais llegar a hacerlo. Requieren poco mantenimiento, en el caso de las gamas más bajas. En el caso de las gamas altas necesitáis un mantenimiento mucho mayor. Estar regulando ¿Y a las ti te ha tensiones de los pasado? resortes. No, bueno, un parto la wea. Porque tenéis que estar regulando, en el caso de los Pol y en el caso de los Habit Shorty Ultimate, tenéis que regular más o menos seguido la tensión de los resortes, tienen piezas de aluminio, se pueden empezar a rodar fácilmente. Entonces,
en el caso de las líneas más económicas de cantilever, igual que los center pull brake, son frenos que están diseñados para durar mucho tiempo, están diseñados para ser simples en su funcionamiento y no castigan la horquilla tanto o sea, en el fondo fatigan mucho menos el material del cuadro, ¿cachai? Claro. O sea, por lo menos en Para la explicar construcción un de la poco, horquilla y en la parte de atrás. sí, para explicar un poco eso es por qué se produce la flexión del cuadro de horquilla, es porque estos frenos van, bueno, no sé si se ve, Anclados. apretado aquí a No, los pero se pivotes. anclan, Entonces, claro, se anclan necesita dos directamente pivotes. sobre el cuadro, Ahí, tum. sobre Entonces se un, afirman claro, ahí. Y si es que este freno y el cuadro, o sea, en conjunto, si este freno tiene mucha potencia y el cuadro o horquillas son muy flexibles, entonces el hecho de hacer este movimiento y luego apretarse con la llanta hace como que empuja hacia afuera, estos son los pivotes, empuja hacia afuera el cuadro o la horquilla y eso hace de que se flecte. Eso tiene dos problemas. Te disminuye la potencia porque toda la fuerza se está yendo no hacia al frenado, claro. sino que se disipa cierta parte en flexión del material y también quizá un poco de flexión del freno y todas esas cosas. Entonces disminuye la potencia y el otro es que también empieza a dañar el material del cuadro. Como dices tú, puede Sí, inducir a fatiga, de repente puede tener ya sí, sí, cumplido sí. su cantidad de ciclos y se fisura, se Sí, no explota hay, cualquier cosa. no hay mucho que hacer. Bueno, eso se solucionó en gran medida con los materiales nuevos, con el carbono, con el aluminio, pero igual sigue siendo un tipo de freno, vamos a llamar a los tipos de freno de llanta, que pierden potencia al minuto de estar frenando bajo muchas circunstancias. Una de esas, y entran también muchos factores a integrar la fuerza que tiene el frenado y cómo va a funcionar. Uno de esos, para mí, lo principal es el patín de freno y la llanta. O sea, si tenía un patín de freno de baja calidad con con un cantilever, no va a haber una potencia suficiente. La modulación de freno también va a ser mucho más baja. Y obviamente las llantas. Si una llanta tiene, no sé, por ejemplo, hay llantas, las llantas Mavic, creo que vienen con un texturado en la llanta del perfil de frenado, entonces eso te ayuda a mejorar la potencia de frenado. También se calienta de manera diferente el material, funcionan bien diferentes. Lo que he leído y lo que he escuchado de gente que los defiende es que realmente sobre la estructura del cuadro y y sobre el sistema de frenado a veces no necesitan más, pero también uno tiene que analizar en dónde andan esas personas y qué tipo de uso, con Claro, cuánto peso están andando. sí. Los frenos cantilever igual se siguen usando bastante en el ámbito de ciclocross, por ejemplo. Nosotros dos hacemos ciclocross y estamos de Sí, acuerdo sí, en que sí. para una carrera de ciclocross, en especial acá en Chile, y además que es muy seco, no es necesario un freno de disco porque solamente tienes que frenar en las curvas para reducir la velocidad y, digo, si no, también frenar un poco para saltar los obstáculos a pie, si es que no te da para Sí, saltarlos con la bicicleta. Y creo que eso. depende mucho de cada uno. Sí, sí, sí. Yo creo que depende mucho del gusto. Yo personalmente ocupé cantilever en mi bici ciclocross harto rato, pero como paulatinamente fue evolucionando este tema de la bicicleta, al final ya no solo estábamos haciendo ciclocross, yo después empecé a hacer Mm, ultradistancia, después empecé a hacer un poquito más de gravel. Ahí te terminé dando cuenta que las limitaciones del freno son mayores. Eh, También hay un comentario que si en turismo, claro, no le fue bien el turismo con lluvia. Es verdad, es un problema del freno porque al estar en contacto con la llanta hay muchos puntos que hace que el patín o se ponga la goma muy dura y el contacto sea no siempre el correcto. Hay varios factores que hacen que no frene también el freno. A mí la verdad no me gustan mucho. O sea, para uso como específico en ciclocross, obvio, tendría todo el rato. De hecho, creo que funcionan más sí. que bien y está ahí de sobra. Pero más que Claro, eso, yo creo que la ventaja que tiene usar cantilever para una bicicleta de competencia tipo ciclocross es que pesan mucho menos que un freno de disco. Entonces, si es que te gusta tener sí, lo más liviano posible del mundo y es solamente para ese uso, cantilever te anda de lo más bien, te va a frenar súper bien y además no requiere quizás sangrado o algún otro ajuste que requiera un freno de disco. Pero para sí, algún son otro ajustes uso, menores. Claro, ahí hay un comentario que dicen que le costó regular los cantilevers. Claro, pero cuando llegáis a ese ajuste final, no hay mayor problema y podéis hacerlo en tu casa, ¿no? Como que si tenía alguna herramienta más o menos básica, podéis lograrlo. En cambio, los frenos de disco, hidráulicos particularmente, siempre, igual que los Magura HS33, que fueron los que mencionaron, sí vais a tener problemas. Es obvio que vais a tener problemas con los frenos de disco porque necesita un sangrado y un proceso diferente, ¿cachai?
En ese caso creo que hay soluciones intermedias dependiendo del uso y del presupuesto de cada uno. Sí, mira, por ejemplo, en cicloturismo se tienden a utilizar mucho los frenos de llanta por la facilidad de mantención de los frenos. No requieres andar con, por ejemplo, si andas con freno hidráulico, ya sea si es una Magura, Sí, 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 un una freno Magura TS33. a la llanta o un disco de hidráulico, que si se te rompe la manguera, aunque en verdad es muy difícil, pero puede pasar, o que se te contamine el líquido dentro del, porque después de mucho No, uso se tiene que uno cambiar de los, el claro, líquido. Entonces, por eso se tiende a preferir más frenos de llanta, ya sea cantilever o V-brake, dependiendo de la bicicleta, por un asunto de simpleza. Yo usé para cicloturismo cantilever, no eran estos mismos, sino que eran unos de Ore XT, que eran una gama mejor que esto, con patines Cool Stop de compuesto doble, no, triple, que te permitía frenar bien en lluvia y en seco. Y el tercer compuesto creo que era como para limpiar un poco más la llanta, así como que no hacía mucho. Pero con lluvia, como decía por ahí el Seba, sí, no frenaba. Como el viento, la lluvia y el peso de la bicicleta, llegué en un momento en que no podía frenar y ya veía que salía disparado hacia una curva y moría. Entonces esa fue como una de mis razones por la que preferí cambiar los frenos de llanta. Tenía la opción de haber pasado también a V-brake, pero el V-brake iba a tener el mismo problema porque también es un freno de llanta. Entonces al final como que iba a claro, ser, como dice el dicho, el V-Brake, cambiarse de habitación en el Titanic. No va a hacer mucha diferencia entre uno y claro, otro. al final el V-Brake, que otro sistema de frenado de llanta, lo que hace, o la pega que tiene, es que mediante, por cómo distribuye la fuerza, tiene un poquito más de potencia, pero no evita los problemas que podéis tener con lluvia, no evita los problemas que podéis tener. Finalmente, si quería un freno más potente, tenéis que ocupar el freno más cerrado, ¿cachai? O sea, por eso hay cantilever que tienen la forma más abierta o más cerrada. Por ejemplo, el Avid Shorty Ultimate te permite ocuparlo o así, pero el V-Brake es así. Entonces el rango y el centro de potencia que tiene también es mucho mejor. Flecta menos y tiene otras cosas particulares, pero la verdad los problemas con el agua no se solucionan, sobre todo para la gente que hace cicloturismo de largo aliento de muchos meses. Yo ahí preferiría de plano ir por unos discos, ¿cachai? Claro. Ahí ya, Y mecánico hidráulico ya es cosa de cada uno. sí. Pero por ejemplo, una de las ventajas que tiene el cantilever es que podía ajustar la potencia como mencionaste tú, y también Sí, de que vienen con distintas opciones. Pues esta es la típica opción que se venían en las bicicletas montaña, que es la opción narrow. Narrow es de que es más delgado el perfil, no claro. sobresale hacia En afuera. el fondo Y es están los wide, a lo que hablamos de esto. claro, claro, que tienen un ángulo cerrado. Y los wide son unos cantilever que vienen como de esta forma, pero el patín obviamente queda paralelo a la llanta. Entonces quedan como mucho Claro. más abiertos y el cable prácticamente pasa así. Y eso lo que hace, se usa más que nada para freno, no, freno trasero, más que nada. Delantero No también lo he visto recuerdo harto. No es delantero. ya, Es delantero, en delantero. ciclocross se ocupa harto por el tema del despeje del barro. Ese era el motivo principal por el cual podía ocupar un cantilever con las patas abiertas. Mafac también fabricó harto tiempo cantilever de ese estilo y creo que Paul Component sigue fabricando y había otra Mm. marca más que lo sigue fabricando que es René Hers. RP. René Hers, TRP y alguien más sigue, ahí algunas otras marcas siguen fabricando esos cantis con mucha apertura. Bueno, Avis también pues tiene sus versiones Sí, sí, para sí. el Ultimate, Bueno, versión Narrow y o la sea, versión Wide. es que el Shorty Ultimate tú lo podéis regular. Le sacáis Claro, los tornillos, lo podéis modificar en verdad como te guste. ¿Cachai? Podéis ocupar, por ejemplo, adelante abiertos y en la parte trasera cerrado o los dos cerrados, los dos abiertos. Ahí ya es gusto y regulación personal. sí. Y la otra también ventaja que puede tener este freno en comparación, por ejemplo, al V-brake, que es como la comparación directa, es que dependiendo de la altura donde pongas el cable transversal, bueno, no sé cómo se llamará en español, pero en inglés se le llama el straddle cable, que es un cable que viene para acá. Si lo Ujú, pones mucho más bajo, te va a dar más potencia porque la mayoría de la fuerza que haces cuando tiras el cable hacia arriba va a ser en el movimiento hacia la llanta. Entonces, entre claro, más cerca lo dejas del neumático, por decirlo así, va a tener más potencia, pero la desventaja que tiene eso es que tienes que dejar los patines muy cerca de la llanta, porque tiene menos claro, te queda el rango de freno muy movimiento, por corto. decirlo así. Claro, entonces tienes que dejar más corto el freno y en el caso de que se te descentre un poco la rueda o te entre alguna mugre o andas en mucho barro, te va a empezar a rozar el barro con el freno y todo eso. En cambio, Claro, si dejas el ahí cable más como holgado, alto, por decirlo así, más alto. eh,
el cable lo que va a hacer es más movimiento hacia arriba que un movimiento hacia la llanta. Entonces eso te permite tener un freno más lejano a la llanta, porque se mueve más, pero la potencia es menor. Claro, Entonces es como claro, la forma fácil de lo verlo. otro que tiene el tema que dice el Nacho es que te permite, al dejar el cable más abajo, más arriba, podéis tener una modulación de freno. Aquí vamos a hablar harto Claro, de modular el freno, que es como cómo distribuir la potencia. Si al final tú frenáis de muy corto y muy fuerte y te frena de golpe la bicicleta, o esperáis que la bicicleta te frene en un tiempo, en una cantidad de metros determinados. No vamos a decir cuántos metros, creo que es con un súper freno variable entre cada ABS. uno. Claro, como que te frena un poquito más a veces. De ahí ya depende de cada uno y obviamente depende mucho el freno y depende mucho de cómo uno, el estilo que uno ocupe para andar, es cómo te va a acomodar que funcione. Y también como para terminar un poco con este freno, este es un freno de tiro corto, que es lo que mencionó por ahí, creo que fue Sí, la Natalia. Es un freno de tiro corto. ¿Qué significa que es un freno de tiro corto? Que es compatible con... Si es que lo manillas encuentro por de acá. ruta estándar. Acá está. Por ejemplo, esto es una manilla de ruta, no es tan estándar porque es Ram Force tope de chaya. No, no es tope de chaya No, porque la tope de chaya es... pero manilla de ruta sin modificación de tiro Claro, en el fondo. exacto. Cualquier manilla de ruta, Shimano, Ram, para cambios, solo frenos, es de tiro corto. ¿Y qué significa que sea tiro corto? Que la distancia entre el pivote de giro, si se fijan, ese es el pivote de Claro, giro, en relación a donde entra el cable, que sería por acá, no sé si se ve mucho, pero ahí está el hoyito, sí, 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 son sí. como unos 2 centímetros más o menos. Entonces esa distancia de 2 centímetros hace que cuando tú frenes, el cable se mueva a cierta cantidad, suficiente para que el freno frene, precisamente. Claro, En cambio, un freno... cuando hablamos en el conversatorio pasado sobre los tiros de las patas de cambio, en los frenos también pasa un poco lo mismo, pero hay menos Sí, variantes. En el fondo, hay menos claro, es cantidades como de uno u distancia. otro. Son dos variantes, claro. Es como o tiro corto o tiro largo, como que no hay muchas más opciones ahí dando vuelta en el mercado. Sí. Como que todavía ¿Y no qué es lo que una hace elección una ahí. manilla de tiro largo, por ejemplo? Que las más comunes son las Tektro RL 520. Se notan al tiro porque son un poquito más largas. Entonces el hecho de ser más largas hace de que el pivote, la distancia entre el pivote y donde se ancla el freno, que sería como por acá, es como 1 centímetro más Un larga, son recorrido más largo. 3 centímetros. Entonces al tener 3 centímetros de radio de giro, por decirlo así, mueve más cable con este mismo movimiento. Entonces, por ejemplo, no Claro. sé, pues, en este movimiento tú estás moviendo 1 centímetro el freno, el cable de freno. Pero si tenía un rango mayor acá, con este mismo movimiento Claro, estás podéis moverlo 1,5 centímetros, moviendo. 2 centímetros. Claro, digamos eso. Que al final es lo que necesita un freno u otro para poder accionarse. Por ejemplo, frenos de tiro largo, en este caso serían los frenos V-brake convencionales, no los mini Claro. V-brake, ¿cachai? Que son, en el fondo, son distancias diferentes del cuerpo. Eh, Ahí, Panchito, te voy a responder después de eso, que está buena la pregunta, está interesantísima. En el fondo, el freno V-brake normal, por ejemplo, cualquier Shimano estándar que podáis pillar ahora, son mucho más largos, entonces eso sí los vaya a poder, eso sí necesitan una manilla de tiro largo o una manilla de freno de mountain bike de flat bar, de plano. Eso es básicamente lo que necesitáis. No sé si necesitáis mucho más que eso. En verdad es que Exacto. tire, que mueva la cantidad de milímetros la piola extra a cómo lo movería una manilla de ruta. Eso ya puede ser en una manilla de freno económica o en una manilla de freno tope de gama mecánica. En estos casos vamos a estar hablando de frenos mecánicos. El problema, entre comillas, de las manillas de freno específicas de ruta para tiro largo es que son solo Claro, de freno. Entonces, solamente vas a tener como esto que es solo freno. No vas a tener la palanca de cambios acá. Entonces vas a tener que ingeniártelas con quizá un bar and shifter, que son esas manillas de triatlón al final del drop, claro. o el shifter como esa rutera O el, de o el gama thumb baja que shift tienen como los cambiadores al hay, centro. claro, salió un thumb shift creo también para poner un shifter, un trigger arriba en el manillar. Hay varias soluciones, pero no vas a poder tener manillas de cambio y freno con tiro largo en las manos, ¿cachai? Como la manilla de cambio y freno, que es la que tenían, la clásica que podéis llegar a tener una bicicleta de ruta, que tenéis el cambio y el freno en una sola manilla. Sí, y la Solo única vaya a opción poder que tener la podría ser opción, cercana serían las Gevanel, creo que se llaman, es un nombre medio raro, pero antes se sí, llamaba Retro Shift, que tiene uno de esos mismos bar and shifter pegado aquí en la claro. manilla de freno. Entonces, además de frenar, con las manillas Tektro, le pones el shifter acá adelante y con eso pasan los cambios. Es Pero es que ahí el como Vladi la dice que si opción. son Tommies, los Tommies de Paul en verdad, claro, sirven más que nada para flat bar o como había dicho, que es para poner un
un sistema de cambio, weón, en la parte de arriba del manubrio, no sirve como para poder modificarlo en el manillar. En cambio, esto de esta marca que dijo el Nacho, con estas manillas de tiro largo, sí te permiten generar estos cambios en la mano, pero con palancas sincronizadas o a pulso, depende del gusto. Ya, y Sí, no me tienes meto, tu eso opción. ya es súper personal. Otra cosa respecto a esto, que ahí para responder al Pancho, y ya nos hice la segunda pregunta. Sí, eso La mismo. primera pregunta al Pancho, no sé si, no creo, o sea, existen las piezas y los componentes que te permiten regular y modificar el tiro de las manillas. ¿Cachai? Por ejemplo, existe la posibilidad de una manilla de tiro corto pasarlo a una manilla, o sea, que pueda ocuparse con frenos de tiro largo. Creo que el Nacho en su minuto trajo un accesorio de Problem Solver, Sí, que era la estoy bien bueno, buscando. que era precisamente para eso, para modificar el tiro, por Acá está. ejemplo, si tenía una manilla, ahí está. Es muy parecido a lo que habíamos mostrado el otro día de Shimano para Wolfsburg. modificar el tiro de las patas claro, para modificar de Wolfstub, que es para modificar el recorrido de las patas de cambio, pero esto es para los frenos. Exacto. Este por lo menos No es sé, específico para V-Brake. De hecho, tiene la forma del V-Brake. Asumamos de que este es un V-Brake, pero no lo es. Iría puesto se encajaría en el acá. fondo directo sobre, se Sácase encajaría en el fondo, va a la funda, la pasa la bolita, sí. piola, claro, pasa como este fuelle metálico que llevan los vibres en la parte de abajo. Sí. ¿Y eso cómo Eh, funciona? Esto funciona con dos diámetros distintos, al igual que el asunto del Waft to Tanpan. Entonces la piola entra en este hoyito de acá. Si te fijas, hay dos posiciones. Está la llamada adentro. Entonces se mete en el diámetro menor y luego sale por el diámetro mayor. Entonces eso te modifica el tiro de la manilla para que mueva más cable la manilla de ruta para poder usarla con un V-brake o algún freno de disco mecánico de montaña, que son de tiro largo. Esas son las dos opciones de tiro largo que hay. sí, ahí, y Y lo otro, ¿sí? nos preguntaron si podíais modificar el recorrido o sea, el tipo de tiro de tu manilla de freno. Pues, la verdad, no tiene mucho sentido. Si ocupáis frenos de tiro corto, sería ponerle alguna solución diferente de freno, ¿cachai? Como eso es Mira, a mí lo que básicamente. me pasaba, usé estas manillas SRAM Force, tiro corto obviamente. Obviamente no se le puede cambiar el tiro a la manilla porque la distancia entre acá y acá va a ser lo mismo. No, la única forma de cambiar el tiro a la manilla sería alargar donde va anclado la piola de freno. Y eso es imposible a menos que, no sé, se te ocurra hacer Claro, algo ingenieril. Pero no vale la lo pena, ya otro, en ese ahí, caso es mejor algo así. Pero lo que claro, hice yo en su tiempo fue utilizar estas mismas manillas con unos frenos que son los que puse en la publicación de promocionar esta charla, los TRP Spike, que son unos frenos de montaña de tiro largo. Y lo usé un tiempo y las manillas, ¿qué pasa? Cuando uso estas manillas con freno tiro largo, me quedan muy largas. Entonces, por ejemplo, tenía el manubrio hasta por acá y la manilla me llegaba casi topando el manubrio para llegar a frenar. Entonces, esa es como la desventaja de usar. Puedes usarlo, pero tiene la desventaja de que si, por ejemplo, la claro, manilla, tenéis mucho tú tienes recorrido manos muy muerto. chicas, por ejemplo, sí, pues de hecho me pasaba de que con ese manubrio la manilla tenía que acercarla mucho, me quedaba como en esta posición la manilla para poder frenar en los drops. Y al dejarla en esta posición quedaba con mucho menos recorrido para frenar. Entonces Claro, tendía a está, casi ahora, topar con ojo, el manubrio. esta solución que acabamos de dar con el Nacho es para la gente que ocupa drop. Para la gente que ocupa flat bar, la verdad tenéis que comprarte o manillas de tiro corto o manillas de tiro largo. Y por lo general hoy en el mercado V-Brake podéis encontrar manillas de tiro largo. ¿Cachai? Que Sí, es es lo lo que que la hay en verdad todos todo el lados. mundo necesita. Es como lo estándar, es manillas de tiro largo para V-Brake. Es muy raro pillar manillas de tiro corto para V-Brake. Es muy, muy difícil y por lo general se ocupan más para ruteras viejas, como ese estilo de manilla. Yo creo que tengo unas por ahí en mi casa, son raras, ¿cachai? Son muy difíciles y son más que nada cosas más antiguas. Sí, mira, aquí hay un par de preguntas más que quedan en el tintero. Adelante. Eh, ¿El tiro largo frenaría más con menos esfuerzo que de la mano entonces? No, No, el no, hecho de que sea tiro largo y tiro corto es más que nada como por la compatibilidad de uno y otro. O sea, si de un usáis freno manillas y de tiro otro. largo, ponle freno tiro largo. Si tenéis manilla de tiro corto, ponle freno tiro corto. Esa es como la relación. Si mezcláis uno con Sí, otro, vais a tener de repente ahí hay baja problemas, potencia o claro, mucha o potencia y está ese poco vacío, recorrido. ese vacío, claro, el vacío que habíamos hablado, como que no hay modulación entre uno u otro caso. Pero si tienen más dudas al respecto, yo creo que la potencia es algo
que se soluciona con otras cosas y no se soluciona básicamente si elegí uno u otro sistema de frenado. Eso ya depende netamente de cada uno. Depende de qué tipo de frenado ocupás y de qué es lo que te gusta. Sí, Yo mira, a por mí en lo ejemplo, acá personal también, me gusta harto los cantilever para usos súper específicos porque ya lo he probado en usos más largos y la verdad terminé diciendo o ocupo herradura o ocupo freno de disco. Así, esa fue la conclusión. mira, acá Néstor pregunta cómo anda el frenado con este adaptador. Yo no lo he usado, porque de hecho está nuevo, no lo puedo usar porque está nuevo. Si lo abro ya pierde todo Claro, pero la garantía de todo. Pero he escuchado de que funciona obviamente para modificar el tiro, pero que a veces, dependiendo del freno y de la piola, a veces queda como un poquito dura la manilla. Eso es como lo único que te sí, puedo decir. es un poco lo mismo que habíamos hablado el tampán en el caso de las patas de cambio, que al final cualquier pieza que interfiera extra sobre el roce del cable, o el roce de la piola, va a afectar de una u otra forma. A lo mejor va a tener que estar más preocupado de la lubricación de la funda, de la piola, va a estar más preocupado de los cambios de piola, más preocupado de los cambios de funda. Sí, Pero eso eso es un sería poco, como claro, lo... eso es un poco lo que dice el David ahí, que un saludo al tío David de parece que está todo Pucón conectado en el video. Pero sí, al final es un poco orientarlo a eso, que cualquier roce extra, cualquier cosa que interfiera en el recorrido de la piola, afecta realmente a nuestra calidad de frenado y a la sensación de freno. También Sí, llegó y una además pregunta con agregar un respecto a los poco... discos, ¿Sí? Ah, sí, que había yo una creo que la pregunta vamos ahí a de tamaño. responder. Esa Cuando es la que lleguemos a los responde al discos, la tiro. vamos... Sí, yo No, creo que la vamos retomamos ahí así en. como con... Sí, vamos por partes, pero la retomamos y después ahí te respondo porque es bien interesante la pregunta. Sí. Mira, y también el David dice de que ha usado, no sé qué dijo que usó, pero que queda El, chiclosa, el, debe ser la el, manilla. el tema del recorrido, del recorte del recorrido de la manilla. Ya, El mira, por problem ejemplo, solver que te también, dijo. como puedo opinar ahora que me armé la macho en versión Cyclocross Single Speed, estoy usando unas manillas Cane Creek de tiro corto, de las más comunes, son casi lo mismo que las Tektro, pero con la castija en esta goma, es la única diferencia. Y la uso con los mismos frenos TRP Spike de tiro largo. Y te juro que funcionan súper bien. A pesar de que el libro, la literatura, todo lo que sea, te digan, sabes que no te va a funcionar, te va a funcionar súper mal, pero me ha funcionado súper bien y me gustó esa combinación. La ventaja que tiene usar estas manillas comunes de ruta, tiro corto, con freno de tiro largo, que a pesar de que te quede más largo el recorrido y medio chicloso, tiene más potencia que un freno y diseñado para manillas de tiro corto. Eso es como Claro, la ventaja y la desventaja de hacer esas mezclas. claro. Entonces, en ese caso Te particular, queda. me queda Sí, potente, como casi un hidráulico. sí, yo creo que tiene que ver con el diseño también del freno. De ahí vamos a explayarlo un poco más en tema de frenos de disco, pero el tema particular del TRP Spike hace que sea un freno mecánico bien potente, de disco mecánico bien potente y que pueda servir a esos propósitos. Pero en lo personal prefiero siempre un freno que es un poquito más modulable y podéis sentirle tacto durante todo el frenado. Y Sí. también vamos a hablar después de la constancia de frenado, que eso también se ve afectado por varias cosas. A mí, la verdad, me han afectado caletas variables a la vida sobre cómo siento el tacto de mis frenos, sobre cómo voy viendo la bicicleta durante horas y horas y horas de uso. Y otra cosa más, yo al menos usé esa combinación porque es lo que tenía. Yo dije, esta bicicleta lo voy a armar con lo que tengo en la bodega, lo que tengo en otras bicicletas suelto, así que la armé con lo que tenía y la dejé así. Y funcionó bien, así que se queda. No voy a Sí, gastar plata en unos frenos específicos. ahí Jürgen nos dice si Spike tiro largo, Spike tiro corto, exacto, esa es la Sí, diferencia. la K, El TRP la K y Spike es, claro, es la única diferencia es el largo o esta palabra mágica que hablamos que es el tiro, que tanto juega la piola o que tanto se mueve la piola dependiendo de lo que vamos a necesitar. Sí, súper básico. Pero es bueno entenderlo porque no todo es compatible con todo. Entonces, al minuto de uno ir a comprar, también tener claro si lo que estamos comprando es compatible o no con una bicicleta y si lo vamos a reparar y si estamos trabajando en un taller, te llega una bicicleta y te dicen, oye, quiero esto, sabéis cuáles componentes son compatibles, sabéis cuáles no, y te evitáis un cagazo, un dolor de cabeza, pero así cuático. Eh, no sé si hay más dudas respecto a los frenos de llanta, creo que, Mira, porque yo no creo que es quiero bueno hablar también, todavía de los Magura, no quiero hablar todavía de sí, los que eso está Magura como en el en limbo, el entre medio y en lo el de limbo béisbol. porque son de llanta,
pero hidráulicos. Entonces ahí hay harto que se puede conversar, pero yo creo que lo dejaría como un apartado final también para conversar de ello. Sí. Mira, así que la tienen que esperar ahí, Ramón creo que se llama, hasta el final. Tenéis como una hora más. No, pero además quería agregar de que además otra opción de frenos de llanta de tiro corto están las clásicas herraduras, que son las que usan todas las ruteras, La bueno, bicicleta excepto de las ruta. modernas que ya están viniendo con disco. Están las Pero herraduras, claro, las convencionales, están obviamente los cantilever, todos los cantilever son tiro corto, así que no hay opción de tiro largo. Y los hay center V-brake, pull brake, los mini V-brake. los mini V-brake Ah, y claro, center pull, que son los más escasos, los más raros, pero claro que que hay es como una fabricantes y hay marcas que herradura. todavía lo hacen. Sí, es Claro, una más herradura amplia, más grande, que viene con el cable al centro y central. con el mismo cable que viene este de acá. Pero es una herradura, no es un Claro, cantilever. claro, Y tiene la más despeje que un opción, neumático claro, tiene un poquito, lo bueno de ese freno es que tiene más despeje que una herradura de ruta, pero tienes un poquito más de rigidez al tener más cuerpo que un cantilever. Pero no alcanza a tener el despeje de barro, por ejemplo, un cantilever, o el despeje para mayor cantidad de neumático que tiene un V-brake o un mini V-brake. y la otra opción que hay de tiro corto, que también se usa harto en ciclocross y bicicleta con ruedas gordas y frenos de llanta, son los mini V-brakes. Que es un Sí, V-brake, el V-brake tiene, no sé, este largo más o menos de brazo, el mini V-brake viene con prácticamente el mismo largo que el cantilever. Entonces eso permite de que sea compatible con manillas de tiro corto. El cable viene de la misma forma que el V-brake, viene de acá y se mete para allá. Pero el hecho de claro, que tenga el brazo más corto lo hace compatible con manillas de ruta. Y ahí también hay un debate entre, oye, ¿qué me conviene más, cantilever o mini V-brake? Yo, por ejemplo, nunca he claro, usado mini ahí V-brake, así que no puedo opinar. yo lo, yo ocupé y le di un par de vueltas a algunas bicis con mini e-brake, tienen rico tacto, tienen muy buen tacto, se sienten bastante bien, mejor tacto de hecho que mi Shorty Ultimate, eso debo decirlo, cualquier wea tiene mejor tacto que eso. Pero una cosa interesante es que igual es on-off, es un freno Mm, que tiene baja potencia, o sea, tiene mucha potencia, pero tiene poca modulación. Entonces, en vuelta siempre, en los frenos siempre nos vamos a encontrar esta palabra que es modulación. Es como, ¿qué necesitáis? ¿Que el freno te frene de golpe, te frene muy fuerte, o el freno sencillamente te vaya deteniendo a poco? En mi caso prefiero siempre que el freno me vaya deteniendo paulatinamente, pero cuando necesito que bloquee. Y en claro. cantilever, eso de bloquear, así como que no dudo que lo encuentre. Es medio difícil, pero puede pasar. Ya Ah, respecto a la pregunta del David, sí, eh, marca patines. es que hay, calmado, hay dos Es que David. el David, es que hay dos David. David Durán, Ya, sí, esa es la que está leyendo ahora. El David Durán, vamos a empezar primero por esa porque es la que vi recién. El mini V-brake va a tener más potencia que el cantilever, pero también hay sí, excepciones. Los cantilever Shimano de Ore XT que tuve yo con patines Cool Stop, en seco frenan súper bien. Yo los sigo usando en la bicicleta Comprapan, de turismo. eh, pero ya no la uso para eso, la tengo para comprar pan. Sabéis que me frenan súper bien. Y la otra vez la usó un amigo, el Paulo, y me preguntó, oye, ¿qué patines son? No, son unos Cool Stop triple compuestos. Ah, se nota, porque puta, yo usé unos cantilever, eran como de la misma gama o un poquito menos, con patines normales, básicos, y no frenaban. Y se notó mucho la diferencia según él, y yo también la he notado, la he encontrado como muy similar a un freno de disco, pero que es de llanta y que en agua, con lluvia, con barro no frena. Entonces, como que Sí, en seco anda muy bien, pero en lluvia no. claro. Y respecto Respecto a los a. patines, Sí, respecto a los patines, marcas buenas de patines, bueno, la mejor es Coolstop, si mal no recuerdo. sí, Coolstop para mí es lejos lo mejorcito en marcas de patines de freno. Podéis comprar tres compuestos distintos o la misma pastilla con con doble compuesto o triple compuesto, dependiendo de dónde estéis andando. Si necesitáis, no sé, compuesto para tipo húmedo, seco, los tipos lo fabrican todo y frenan muy bien los patines en sí, ¿cachai? Como que, y aparte y tienen buena también duran durabilidad. mucho. Sí, eso es bueno. Ahora, lo que sí también se me había olvidado mencionar a todo esto es que el freno de llanta tiene una particularidad y desventaja, pero bueno, así Mm, épica ante los discos, que es la llanta. sí, ¿Por qué? En el fondo, los Varadin y están los Swisstop también, para terminar un poco ahí la pregunta del David ahí al respecto. David Chico, Colombia. Esas son para mí las tres marcas que los Varadin son muy económicos, frenan a toda raja y de hecho andan bien. Los Shimano también andan bien, pero no son tan buenos.
como los Varadin, que sorprendentemente son mucho más económicos, pero los Varadin tienen ese problema que duran poco. Y el otro es el Swiss-Stop, que es el que viene de fábrica con todas las ruedas, o sea, con todos los componentes RAM, con todo Avid. ¿Cachai? Con los Avid, en general, los de ruta, los frenos de ruta y frenos de cantilever vienen con eso, con Swiss-Stop, que es una buena marca. Y la llanta, para mí, bueno, esto retomando lo que había dicho, que el mayor defecto del freno de llanta es precisamente la llanta, que finalmente andar con que se te descentre la llanta en un uso muy prolongado, o si la calidad de la llanta no es buena, vaya a tener mal frenado, es muy probable que el descentrado de la rueda también afecta directamente, no solo al andar, para los que crean que, oh, no, tengo la llanta un poco descentrada, no afecta mucho, sí afecta al frenado, o sea, tener una llanta con un pequeño salto que va para arriba o para abajo, o descentrada, que va de un lado a otro, afecta sobre la posición en donde está frenando el patín, y pues eso también te puede hacer contacto en el neumático. De hecho, eso hizo que yo me piteara 3 o 4 neumáticos buenos, de buena familia, solo porque estuvieron en contacto con el patín de freno, que siempre está ahí como en el filo y muy, muy cercano. Entonces, eso es todo un tema, y yo creo, en lo personal, eso también fue una de las motivaciones por pasarme a disco. La gran verdad fue esa, la gran motivación por pasarme a disco. Y también aprovechando ese de las llantas, la otra ventaja que ahora que lo mencionas es que en vez de gastarse el disco, por ejemplo, un freno de disco, se gasta la llanta, porque las llantas igual se gastan de tanto frenar. Claro. Entonces, si es que tú, por ejemplo, vas a ir a un recorrer el mundo en modo cicloturismo con frenos de llanta, vas a tener en cuenta de que la llanta, a medida que vas frenando por kilómetros y kilómetros, se te va empezando a adelgazar la pared hasta que ya murió la llanta, vas a tener que cambiarla. Entonces también es como para tenerlo claro ahí el uso que le quieras dar. Si solamente la vas a usar para andar en ciudad, no se te va a acabar nunca. Claro, Te va a durar por años. Claro, ahora, ojo, todo esto que estamos hablando, quiero dejar aparte a la gente del trial, que no sé si hay alguien que haga trial acá que esté viendo. El Andrew, siempre tenemos grandes peleas por eso, pero si está viendo, saludo al Andrew. Pero sí, la gente del trial tiene un mundo totalmente diferente respecto a la estructura de materiales y cuánto es, incluso siempre tenemos discusiones acaloradas con él por el tema del esmerilado de las llantas y todo, pero es por un tema de material. Finalmente le rebajan material y ayudan a que frene mucho mejor el patín, igual que le quitan un poco de material al patín, lijáis el patín, hay varias técnicas, y lijar la llanta, yo también lo he hecho, pero la verdad, en potencia, en modulación y en tiempo y el tiempo sobre el cual frena y cómo frena, creo que el disco es un poquito superior. Mira, aquí hay una pregunta de Néstor que pregunta en el mercado nacio, supongo que es nacional, o no creo que sea Ignacio. ¿Existen otros caliper que no sean hábitos TRP? Dependiendo en el uso para manillas de ruta, para ciclocross, gravel, cicloturismo. Están también los Shimano. Sí, hay dos versiones, los post mount y los flat mount. Eso es otra cosa también que vamos a tener que hablar después. Sí. ¿Y qué otros más? Al menos de tiro corto es como lo que he visto. La mayoría de los otros que he visto en el mercado nacional han sido de segunda mano, que se los sacan a sus Cannondale, a sus Specialized, que son frenos Pro Max, Highs, y no sé qué otras marcas más que vienen como de fábrica, y después los venden porque les ponen uno ávido o TRP. Entonces es como lo que claro, hay, al final es como te termináis dando vuelta la vuelta larga para poder llegar siempre al mismo freno, a la misma calidad que hay. No sé si ya estamos más o menos, no sé si quedan preguntas al respecto, como para pasar ahí a... ¿Los de pivote se ocupan en ruta nomás? De pivote. Pivote. O sea, creo que es lo que habíamos hablado recién, que también están también se ocupan los center pull, que son más para uso de bici de randonero o para uso de bicicleta de cicloturismo. También llaman harto la atención. Sí, pero ahora vamos pivote, a hablar de los calipers. No entendí mucho. No, pero es el tema sobre los puntos sobre los cuales pivota. Ahora, en realidad, todos los frenos tienen pivote. Sí. Los frenos de accionamiento mecánico, todos tienen un punto de pivote sobre el cual acciona una palanca, ¿cachai? Donde el freno vibre tiene el pivote acá abajo, igual que todos los que se accionan. Por ejemplo, los frenos de ruta tienen o un pivote o dos pivotes y se ancla sobre un punto, o también existen los direct mount que se anclan directo. Los pivotes van directos sobre el cuadro, pero todos los frenos básicamente tienen un punto de pivote. Tienen que tenerlo. Y respecto a cómo son los Avid BB7 Road, yo considero que son los mejores mecánicos que he usado al menos.
no he usado los Paul Components que salen No, como, no sé, ahí 130 después lucas cada vamos a... una. de hecho, ese es el debate y lo que tengo pendiente con el Carlitos Clark, que ojalá algún día se nos dé comprar unos Paul, weón, y reventarlo y hacerlos cagar y probarlo y ponerlos lado a lado con los BB7, ponerlos lado a lado con los Spike o con los Spire, ponerlos lado a lado con los HRD, ¿cachai? Que son la versión mecánica hidráulica de TRP. Creo que me gusta mucho y obviamente compararlo con otros frenos hidráulicos del mismo que tengan como características similares. Creo que es un desafío y me encantaría poder hacerlo algún día, pero tienen un pero más grande que la mierda y por lo que no lo hemos hecho es porque son carísimos, cuestan el Sí, triple casi que creo que el doble que un BB7 Road Car, así como el SL, el tope de línea de la wea, cuestan el doble. Entonces, la verdad, no sé. sí, Ahí es verdad. todavía no puedo. Yo hace un tiempo atrás tuve en mente, antes de que empezar todo esto de Chaya Cycling, y era como de la época que tenía todavía la Macho en versión ciclocross para competir, que eso fue hace como 2 años atrás. Tenía los dos frenos, el BB7 Road SL, que es lo mismo que el BB7 Road, pero con pernos de titanio y de un color más bonito, y el TRP Spire. Me compré los TRP Spire para probarlos, porque todos decían, oye, ¿sabes qué? Los TRP son muy buenos, tienen doble pistón y bla, 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 bla. Y veía todos los reviews y todos decían el hecho de que tuviese doble pistón era maravilloso. Los probé Ah, y no me gustaron, para nada. Así como que los odié, les di como 2 semanas de uso, diciendo como, tengo que esperar a que las pastillas se asienten al disco, quizás, no sé, cualquier cosa, quizás los cables o las fundas no son muy buenas en comparación, o sea, en conjunto a ese freno, usaba una Jaguar compressionless, que no tienen compresión al frenar, pero no había caso, no básicamente me estáis frenaban ocupando bien. funda, básicamente estáis ocupando funda y piolas cuicas, estáis ocupando funda y piola Sí, más que la media, estáis ocupando buena funda y piola. Eso es otro factor también en todos los frenos mecánicos, esto ya sea de disco o frenos de llanta mecánicos, que la verdad tenéis que tener un muy buen conjunto, siempre es recomendable, pero en estos casos es tener un buen conjunto de funda y piola. Normalmente, cuando tú vayas, te lleváis tu bicicleta a mantención, los que llevan su bicicleta a mantención y no la hacen ellos mismos, eh, por lo general, por lo general, en la mayoría de los talleres trabajan con distintos tipos de funda y piola. El ideal sería que si tiene este tipo de freno, sería el ideal montarle una piola y una funda de mejor calidad, así también vaya a poder apreciar mucho mejor el tacto del freno, vaya a poder sentir mucho mejor la potencia del freno y también vaya a sentir que las manos están mucho más aliviadas, porque al final cuánta presión tenéis que hacer va a depender de qué tan suave sea el gatillo. A veces no es solo que tu manilla sea de mala calidad o tu caliper o tu freno sea de mala calidad, sino que son las fundas y piolas que ocupamos las que hacen caleta de diferencia en estos minutos. sí. Así que yo le di el uso por 2 semanas y por lo menos el freno trasero nunca me chantó la rueda. Entonces, como que no sé si habrá sido ese freno en particular o mi configuración con las manillas RAM, no tengo idea, pero nunca me frenaron Es un bien. tema de feeling. Volví a Yo los creo que BB7. ahí, claro, yo creo que en este caso, esto es un preview para los discos en todo caso lo que estamos haciendo, antes de ponernos a describirlo con mayor énfasis y antes de responder las 500.000 preguntas de los frenos de disco que nos han llegado, es que yo creo que es un tema de feeling y un tema de gusto. Yo, por ejemplo, he probado, no lo he hecho en largos periodos de tiempo, sí tuve unos BB5 Road antes de ponerle hidráulico a mi cleta, a mi Bell Orange, y no me gustó el tacto, la verdad, güey, lo encontré una mierda. Tengo que ser Yo, súper franco, súper honesto, la verdad no me gustó. Después ocupé BB7, tampoco me gustó mucho. Y después tuve unos TRP Spire, me gustó un poco más, pero la verdad no, como que no. Claro, venía de los cantilever y como que pasar a disco, tú decís, ya listo, voy a tener como esta sensación de frenar a disco. Y como no sentí como esta wea, como, oh, qué bacán y la wea. Y eso que estaba en ese tiempo rodando con una rueda Embe. Digo, bueno, estaba rodando con una rueda culeada atómica, con unos discos XTR atómicos, estaba, bueno, todo atómico, pero el freno no era básicamente lo que tú querías sentir de un freno, que es seguridad. Porque al final, el concepto final de un freno no es que la weá esté ahí para... Claro, porque también la seguridad es algo súper individual. O sea, el Nacho y yo tenemos dos puntos de seguridad totalmente diferentes.
ya sea porque hemos hablado del peso del ciclista o por el riesgo que quiere incluir, que quiere meterle cada uno. Si, bueno, a lo mejor yo puedo andar a 60 kilómetros por hora en una ruta, el Nacho quiere andar a 40 y él tiene un grado de sensación de seguridad con un freno y yo tengo otro. ¿Cachai? Entonces, eso hace una diferencia brutal al minuto de la elección del freno, y es básicamente porque tú querís cambiar o no querís cambiar tu freno. Por eso también hablamos que para ciclocross unos cantilevers funcionan perfectos, porque el grado de seguridad que tenían en una carrera de ciclocross es bien alto. O sea, weón, es difícil que te matí, te saquís la concha de su madre, así quedar parapléjico. No imposible, es difícil, pero no imposible. Es difícil en una carrera de ciclocross que te pase, ¿cachai? Porque no hay andar, no sé, a más de 30 kilómetros por hora, 40 en un sprint, 45 tal vez en un sprint como fuerte, y los elites no sé a cuánto llegarán, pero en el promedio de carrera, no sé, más de 18 kilómetros por hora, los más que andan más fuertes, ¿cachai? No sé. No sé qué tanto puede variar ahí o qué tanta potencia de frenado podéis necesitar. Sí, cuando queréis llegar a una curva antes, sí, cuando queréis doblar un poco, ahí vais viendo dependiendo de lo que necesitís. Pero eso yo creo que es la primera premisa que uno tiene que buscar acá, y es la seguridad. Entonces, habiendo dicho esto, es porque vamos a hablar de los siguientes tipos de frenos, son los frenos de disco. Tenemos una cantidad de preguntas, ahí vi como, no sé, 10 preguntas en toda la pasada, así como a la rápida, de los discos. Los frenos de disco básicamente, ¿qué son? Son un rotor, como había explicado, que frena con un sistema que tiene un caliper, que es un poco lo que va a mostrar Nacho por ahí, que se acciona, bueno, que trabajan con un caliper que se acciona mediante presión hidráulica o presión mecánica, esto dependiendo del sistema que tú tengáis, con un juego de pastillas, con unos pistones interiores que hacen presión sobre unas pastillas, y las pastillas ayudan a detener el frenado en este disco. Ventaja primaria es que uno no interfiere en nada, absolutamente en nada respecto a la llanta. Entonces, la rigidez de la llanta, la firmeza de la llanta se mantiene siempre igual. ¿Cachai? Al final, como que tenéis mucho mejor, tenéis también mucho, te despreocupáis un poco la rueda. Podéis ocupar la rueda un poco descentrada en caso de caminos de tierra, cosas de ese estilo. Y también con barro, si es que la usa la bicicleta con mucho barro, no te va a interferir con los frenos justo a la altura del neumático y la llanta, ahí no tienes nada. Claro. Entonces está todo en el centro de la rueda. También lo otro es un sistema más cerrado, se interfiere menos con las temperaturas, ¿cachai? Funciona bien, hacen súper bien su pega. Y me gustan harto. Yo personalmente, en este minuto estoy ocupando en mis dos bici frenos de disco hidráulicos. O sea, sí, en las dos estoy con freno de disco hidráulico. Es mi preferencia, y es lo que a mí personalmente me está dando más seguridad. Ya que freno ocupo en una y otra, en una tengo SRAM y en el otro tengo Shimano. Así que tengo ahí también para opinar un poco, abrir ese debate gigante de cuál de los dos funciona mejor. Sí, y a propósito de freno de disco también... sí, estaban mencionando ahí los TRP HIRB, que son los mecánicos hidráulicos. Que son ahí vamos a hablar después, yo creo que es lo más conocido en el mercado. Yo creo que ahí podríamos hablar un poco después de eso. No sé si quería agregar algo a esa pequeña introducción. Bueno, además en todo ese sistema de freno mecánico o hidráulico de disco, también hay hartos factores que influyen, que es el tamaño del disco, las pastillas, si es que son orgánicas, si son metálicas, semimetálicas, y también creo que habían una cerámica, pero... Cerámica, no sé mira, hay cerámica sinterizada, metálica, semimetálica, orgánica, semiorgánica, de verdad hay 10.000 tipos, y por lo general, hablándote por lo que la mayoría de la gente ocupa, para Chile, por ejemplo, una pastilla orgánica sí todo. A menos que vaya al sur, te recomendaría, claro, a menos que ocupé una wea así como en un terreno muy húmedo, onda excesivamente húmedo, recomendaría pasar a pastillas semimetálicas o metálicas, ¿cachai? Por el tema de los cambios de temperatura muy bruscos. Pero, porque al final, al ser metálica, esto, ahora, ojo, esto genera un roce y esto se calienta brutalmente. Nunca se les vaya a ocurrir frenar fuerte o ir frenando harto la bicicleta y tocar el disco. Tengo ahí un par de cagazos que me he mandado también por eso. Gracias por recordarme mis 15 años, cuando tenía 15 años y tuve mi primer freno de disco en la vida. Mi freno de disco hidráulico. Mis primeros frenos de disco hidráulico. Todavía los tengo, son unos Shimano LX y, weón, qué paso más grande que me lleve ese día, weón. Qué terrible. Yo, por ejemplo, en mis dos bicicletas con frenos de disco hidráulicos, las tenía con frenos Shimano y pastillas orgánicas, que son las que vienen de fábrica. Al año de uso ya estaban gastadas.
Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, me fui de viaje al sur, a la carretera austral, con las pastillas gastadas. Y me di cuenta cuando estaba allá. Fue como, ups, se me olvidó cambiarlas. Las había pedido de afuera, Sí. pero no habían llegado, así que igual no tenía opción. Y al final tuve que cambiar de posición la pastilla trasera con la delantera porque frenaba más con la rueda trasera, no me interesaba frenar tanto, sino que era reducir velocidad. Y Claro. cuando llegué a Santiago le puse unas Cool Stop, porque me gusta esa marca, metálicas, porque por lo que he usado ahora frenan prácticamente igual de bien que las orgánicas. No tienen ruidos como mencionaban las páginas en internet, frenan súper quietos y duran más que las orgánicas. Entonces, al menos para el uso que le voy a dar a esas bicicletas, preferí más duración que potencia o cosas así. Y Ahí, bueno, ahí lo que dice el David respecto a las pastillas, el tema de las pastillas metálicas, sí cuesta, o sea, de verdad el uso de pastillas metálicas lo recomiendo en casos muy extremos de lluvia o incluso casos de muy extremos como para alguien que hace más gravity, enduro, descenso, cross country ya más agresivo, como que ahora, la paja de esas pastillas es que chillan más que la chucha, de verdad, bueno, frenáis y también no chilla. han chillado, Entonces, así que soy feliz. pero por lo general chillan caleta, ¿cachai? Sobre todo en temperaturas más bajas, puta, chillan más que la mierda, weón, y son un cacho. Yo por lo general suelo irme en este minuto, en la Santa Cruz ocupo pastillas Galfer, que no tienen una definición como tal del compuesto de la pastilla, sino que tienen una definición más amplia de cómo funciona, en qué tipo de terreno funciona. Ahora, me puedo Ya. imaginar que son más o menos orgánicas, como lo más o menos estándar. Al principio los primeros 10 chillan como la mierda, después ya paró hasta el día de hoy que ya no chilla nada. Y en el caso de la Velo Orange, viene también con las pastillas de fábrica de Shimano, todavía las tengo relativamente nuevas, que son orgánicas y funcionan y hacen la pega todo el año y súper bien. Sí, también había visto eso de que mezclan las pastillas metálicas delante y orgánica Sí, sí, sí. atrás, o bien incluso en el mismo caliper. He escuchado gente que pone una orgánica y otra metálica y frenan en el mismo caliper con los dos tipos. Sí, Alguna vez lo sí, yo, leí. yo podría hacer la recomendación dependiendo de cuál es el freno que ocupáis más. ¿Cachai? Por ejemplo, el orgánico que se gasta más rápido podría ocuparlo adelante y el otro atrás, o depende mucho del estilo de andar de cada uno. Lo personal, yo con las dos pastillas simétricas ando bastante bien. Ahí leí algo. Hay otra pregunta sobre los rotores, más anchos, Ah, espesor. sí, pues, del espesor. Eso normalmente depende de marca, entre marca y marca, por lo general. También puede haber alguna Sí, diferencia en cuanto al cuánto se calienta el material. Pero, por ejemplo, Magura ocupa rotores 0.2 milímetros mucho más gruesos que Shimano y Galfer. Y SRAM fabrica rotores 0.1 milímetros más angostos que Shimano y Galfer. No sé otras marcas, desconozco de muchas otras marcas, estas son como las 4 marcas estándar con las que yo he trabajado en mi vida. Entonces, Hope creo que eso también tiene unos tiene. discos anchos. Hope también es un poquito más ancho, exceptuando las líneas de ruta, que es un poquito más angosto en Sí, todo el sentido, es como más plano el remache, todo. Pero, cacha, ahí llega otra de rotores flotantes. Respecto al tema del rotor, no afecta mayormente eso al rotor mismo, lo único que te da es un punto de vida útil mayor o menor, ¿cachai? Pero, por ejemplo, en el caso de Magura, sí cambia drásticamente el tacto, al igual que en Hope. En un rotor más ancho, los caliper están diseñados con espacio para ocupar rotores más anchos. Entonces, si ocupáis un rotor Avid o un rotor Shimano en esos frenos, te hace que tenga automáticamente que sacar un poquito más de los émbolos de los cilindros interiores, que son los pistones, y el tacto te varía y te queda más chicloso, como que no queda con el mismo tacto que debería tener freno de fábrica, ¿cachai? Como, eso me pasa, por lo general siempre soy bien hueado con los frenos, trato de tener los sistemas lo más cerrados posible o más compatibles posible, dentro de lo que yo haya probado. También hay una pregunta de los rotores flotantes, con sistema flotante. Los rotores con sistema flotante son básicamente dos materiales diferentes, unidos con un remache del estilo que tú queráis. De hecho, hay algunos que incluso tienen un grave movimiento porque al calentarse se expanden, ¿cachai? Entonces, pero esto lo que ayuda es a mejorar la potencia del frenado, la modulación del frenado, pero por sobre todas las cosas, lo que ayuda es a disminuir la temperatura del rotor, ya que al ir frenando mucho rato, bajando, voy frenando, aunque pesís 100 kilos, weón, aunque pesís entre 20 a 150 kilos, se va a calentar igual el freno. Se puede calentar mira, más o menos, pero antes de que sigáis,
Se me está acabando el tiempo, ya pasó la hora, así que voy a cerrar lo de Mucho. siempre y Dale, volvemos vamos a volver al tiro entonces. conéctese al tiro al ratito, así que no se vayan. O sea, se van a ir, pero conéctese de nuevo.